Continuamos con Es Real. En este primer episodio estamos hablando de la conversión. Tú nos hablabas de ese cambio de naturaleza y que ese cambio de naturaleza te lleva a experimentar cosas, incluso en el mundo sobrenatural, porque yo sé, Pablo, me lo has contado, que has visto incluso piernas crecer, has visto personas que se sanan de enfermedades terminales. La semana pasada me estabas contando que a alguien se le había enderezado la columna con un problema de nacimiento. Yo creo que esa es la gasolina y el motor que te lleva en este caminar y que hace que lleves 20 años hablando de Dios, dedicado totalmente al Evangelio. Cuéntanos de esas experiencias y cómo tú llegas a ese proceso de conversión. Bien, Manuela, ya son 19 años, justo ya estamos a punto de cumplir 20 años de esta experiencia con Dios. Yo antes caminaba con una naturaleza vacía y esa naturaleza que sabía que tenía un problema espiritual. Yo sabía que había algo más para el ser humano y eso me hizo iniciar una búsqueda por muchas religiones. Yo entiendo a la persona que está en el alcohol, yo entiendo a la persona hoy en día que está con problemas de vicios, entiendo al que está desorientado y buscando en la espiritualidad oriental, en la nueva era, y que ante cualquier oferta de trascendencia, pues se ve seducido y va en esa búsqueda, porque yo estuve desde los 13 años por experimentar ese vacío, incursionando en todos esos temas, en todas esas religiones. Estuve en el budismo zen, estuve con los Rosacruces, en la Hermandad Blanca, en lugares de estos que hablaban de extraterrestres. Llegué a tomar yagé con chamanes del Putumayo, una bebida alucinógena que te da como una purificación espiritual. Estudié psicología también. Empecé esos estudios también como por esa misma búsqueda, pero solamente ya después de mucho tiempo, que ahorita te voy a contar cómo fue bien la historia, cuando tuve ese encuentro con Dios y mi naturaleza fue transformada, es que simplemente yo comencé a caminar en esa nueva naturaleza sin proponerme hacer nada. Esa nueva dimensión de vida que comencé a vivir bajo el toque de Dios comenzó a hacer que las cosas que me pasaran fueran diferentes. Y es cuando cobra sentido lo que nos decías al principio del programa, de que la conversión no es un proceso que se hace forzadamente. No es una decisión que yo tomo en mis fuerzas, sino que es más bien un encuentro con alguien, cuando yo abro mi corazón, que en este caso es Cristo, y es el mismo Cristo quien ante ese llamado te comienza a transformar por el obrar de su Espíritu Santo. Correcto. Incluso yo no tenía un libro donde anotase, por ejemplo, hoy me tengo que portar bien, hoy tengo que dejar estas bajas pasiones, hoy tengo que hacer esto, e iba a empezar a tachar y a chulear simplemente como un checklist de lo que debe hacer un creyente o no. Cuando Dios me toca, Dios me encuentra en un parque, yo voy a orar en medio de la desesperación porque no le encontraba sentido a mi vida y tuve como una experiencia del cielo en la tierra y ahí sentí que algo hizo clic en mí. ¿Qué oraste en ese momento? Yo le entregué mi vida a Dios. Yo lo único que hice fue decirle a Dios, mira, es más, es como si Dios fuese, y que me perdone el Señor, pero es como si Dios fuera un reciclador de nuestras vidas. Él tomó todo lo vil y menospreciable en mí y simplemente mi oración fue entregarle eso. Dios, te entrego todo lo que he hecho, todo cuanto he sido, te entrego prácticamente todo lo que soy yo. Y se lo entregué acostado en un parque diciéndole esto, viernes 6 de la tarde, hace 19 años. Yo creo que hay un factor en lo que nos dices acá primordial, y es la sinceridad de corazón. Un corazón sincero, genuino, que dijo, Dios, venga. Clamó al Padre y ahí hubo una respuesta. Y a partir de ese momento comienza tu conversión, porque ¿tú qué sentiste en ese parque? O sea, ¿cómo nos puedes expresar eso que experimentaste en palabras humanas? Mira, Manuela, en palabras humanas es difícil, pero yo sentí el cielo en la tierra. Yo sentí como el Espíritu Santo es real, como Dios es real, como Jesús es real. Y esto que decían los antiguos griegos, que nosotros somos
cuerpo y espíritu, y en que en las tradiciones orientales y religiosas de la humanidad se habla que el hombre está compuesto de una parte material y una espiritual. Yo antes lo leía en toda esa búsqueda, nunca lo había experimentado, mas en ese momento específico que le entregué mi vida a Dios, ahí pude experimentar que realmente somos espíritu. Y en ese momento siento como la presencia del Espíritu Santo comienza a impregnar todo mi ser, y ahí y esa es la clave donde se produce ese nuevo nacimiento, donde tienes esa nueva naturaleza. Y yo no me esforcé en hacer nada. Yo simplemente comencé a actuar de manera natural conforme esa sustancia, esa nueva esencia que Dios me había dado, y esto era natural. Algunos hábitos que tenía los dejé de hacer, y cosas que antes eran normales, ya pasé a despreciar esas cosas. Te preguntarás qué tipo de cosas. Por ejemplo, mentir. Para mí mentir era deporte. Ahora simplemente yo sentía un freno a la mentira, un freno a determinadas cosas que antes eran normales para mí, que eran habituales. Y tú sales de ese parque y dices, wow, Dios, tal cual como se llama el programa, es real. Acabo de tener esa experiencia sobrenatural donde, según entiendo, tu realidad cambia, como que cambias de dimensión, experimentas la presencia viva de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sales de ese parque y ¿qué te pones a hacer? ¿Qué viene de ahí en adelante? Lo primero que hago es contarle a todos lo que me estaba pasando. Y sabes algo, Manuela, yo no sabía que eso se llama evangelizar. A mí nadie me enseñó a evangelizar. Yo no estuve en un curso de evangelismo 1, 2 y 3. Cuando tú tienes una experiencia de estas, cuando tú tienes un encuentro con el resucitado, ¿qué es lo primero que haces? Ir a contar. ¿Qué hizo el hombre ciego del Evangelio de Juan? Fue a contarle a todos cuando el Señor le sanó. Y esto comencé a hacer yo. Miren, Dios es real. Es real. Y no solo eso, también comenzaste a extender eso que habías recibido y empezaste a servir, a extenderle eso a los demás. Y ahí fue cuando empezaste a ver la sobrenaturalidad de Dios. Cuéntanos de eso. Mira, cuando tú recibes, Manuela, la nueva naturaleza, esta naturaleza es como si quisiera salir, extender, como que Dios está cansado de esperar a las personas en las iglesias, en diferentes lugares, y Dios toma a alguien como yo, que estaba completamente alejado de la fe, de la religión, y simplemente dice, ven, sígueme. Y es una consecuencia natural. Yo simplemente comencé a contarlo y veía cosas que pasaban. Y después, cuando leían la Biblia, que es su palabra, entendía que lo que me estaba ocurriendo ya había sido anunciado, y también te puede ocurrir a ti. Por ejemplo, ¿qué cosas tú veías que pasaban? Pues mira, tuvimos la oportunidad de orar por una chica que tenía un tumor en el cerebro. Yo leía en el Evangelio que Jesús sanaba y decía, todos aquellos que han recibido mi espíritu, estas cosas harán. Y yo simplemente creí. Yo no aprendí, yo no pensé que yo era capaz de hacerlo. Yo tenía una vida que dista mucho de la santidad, aún ahora lo tengo. Pero si algo he entendido es que lo que está escrito allí es para vivirlo. ¿De qué me sirve la teología si yo no vivo? ¿De qué me sirve saberme la Biblia, hebreo, griego, koiné, si no aplico, si no vivo lo que está ahí? Entonces creo que lo que Dios nos da en su palabra es para vivirlo, y comencé a hacerlo. Y esta chica, yo simplemente puse mis manos y dije, en el nombre de Jesús, tu enfermedad termina. Yo no vi nada que ocurrió en ese momento, pero 15 días después, mientras yo estaba con mi familia almorzando, recibo una llamada, y una mujer a los gritos, feliz, diciendo, Pablo, la niña por la que tú oraste, esa que estaba en esa cama con ese tumor, ya por la quimioterapia ya había perdido todo su pelo, fue sanada. Los médicos no saben qué pasó y el tumor desapareció. Si tú ves eso, Manuela, si tú ves un Dios real actuando, ¿cómo quedarte callado? ¿Cómo retener esa nueva naturaleza que quiere extenderse y hacer cosas? Yo no haría lo que hago
no sería realidad este programa, si no es porque hemos visto un Dios real actuar. Y eso es lo que queremos compartir. Ese es nuestro ideal. Compartir un Dios real, porque sé que hay personas que están en una cárcel, que están en una cama postrada, y si tan solo alguien les hablara, como yo escuché alguna vez, que Dios es real, y abrir el corazón, porque tú hablabas del corazón, y el corazón es una puerta. Si tan solo yo abro esa puerta para que Él actúe, y dejo que Él actúe, ahí es donde se produce el milagro. Y he visto muchos, son 19 años, no solamente este tumor desaparecer, he visto familias ser restauradas, personas psiquiátricamente desahuciadas, ver cómo Dios les toca. Otros matrimonios, no solamente son sanidades físicas, matrimonios con crisis, con problemas, como cuando invitan a Dios, algo comienza a cambiar, porque esa naturaleza no solamente se queda en ti, sino que se extiende. Y las circunstancias de tu vida van transformándose conforme a esa naturaleza que tú has adoptado. Esa es la conversión, Manuela. Y todo comienza a fluir. Es, como les decía al principio, como un enamoramiento en el que tú conoces a alguien, tienes un encuentro y tú te dejas llevar en medio de ese encuentro y cosas comienzan a cambiar, cosas comienzan a transformarse. Pablo, ¿tú qué le dirías? Yo sé que hay muchos padres, incluso abuelas, abuelos, que pueden estar viendo este programa y que ven en sus hijos jóvenes que quizás ya han perdido la fe y que, digamos, dicen, papá, mamá, yo ya no quiero hacer mi primera comunión, papá, mamá, yo ya no creo en Dios, no te voy a volver a acompañar a misa, porque sé que esa es la realidad de muchos. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia con Dios cuando tenía 19 años. ¿Tú cuántos años tenías cuando te pasó esto en este parque? Fue aproximadamente 21 o 22 años. Listo, yo tenía más o menos 19, yo tenía 19 cuando yo también tuve una experiencia con Dios que más adelante les contaré. Y si Dios lo hizo con nosotros, de temprana edad, hoy te quiero decir a ti que estás allí, en tu casa, en tu sala, en tu cama, Dios también lo puede hacer por tu familia. Ahorita hablabas del poder de la oración. ¿Viste cómo se restauraban personas enfermas, con problemas matrimoniales, vidas? Hemos visto como personas con depresión, el Espíritu Santo las toma y las sana por completo. Así que tú que nos estás viendo allá, hoy te queremos decir que Dios también puede hacer lo mismo cuando abrimos el corazón. Es simplemente de tener una apertura. Y yo te invito a que hagas una oración para que todos los que estamos acá y que nos están viendo puedan experimentar también lo que tú nos estás contando. Quiero que allí donde estás, seas sincero con Dios, seas honesto. Mira, te hablo a ti, al que no crees, y al que está esperando porque otro crea. He visto cómo la oración de una madre es escuchada. Dios ha puesto muchas personas en mi camino, y Dios decía un día, mientras estaba en una reunión, el Espíritu Santo me habló y me mostró que detrás de cada persona que viene a estas reuniones, que va a los programas que tenemos, hay una persona que está orando. Y creo que esta es la oportunidad. No mires la pantalla, solo abre tu corazón y escucha. Dios, yo te doy gracias por cada persona que nos está viendo y escuchando. Oh Dios, tú sabes cuál es su necesidad. Padre, que te conozcan, porque sé que eres real. Y allí donde haya una necesidad, madres con hijos, enfermos en cama viendo esto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret y bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, ven y tócales para que descubran, como hemos descubierto, que eres real. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Escucha, gracias, Pablo. Ya te estaba confundiendo con un padre.
Pablo, nos veremos en nuestro segundo episodio donde también seguiremos hablando de la conversión, donde haremos unas diferencias entre ser creyente y ser simpatizante. Así que ustedes también los esperamos y bueno, vamos a nuestra casa a orar e interceder para que podamos experimentar también a ese Dios real.